tuvo en el país, pudo desacatar un mandato de la Corte para que le digan a uno que es que otro organismo no lo permite. Pues bien, aparece la sentencia de constitucionalidad, por favor, también la van a encontrar en el CODIA, la C-570 de 2004 a 2009, 15 años, donde literalmente establece, comillas, los profesionales de disciplinas relacionadas con la ingeniería, topográfica, ¿será que es relacionado con topografía? Ingeniería en topografía, ¿será relacionado con topografía? O alguien dirá que es ingeniería de oficios varios. No creería que nadie pudiera sostener semejante falacia. Relacionadas con la ingeniería, que cuenten con consejos profesionales propios. Oiga, ¿será que el Consejo Nacional de Topografía no es propio de nosotros? ¿Será que se está algún extraterrestre manejando? Yo no creo, cada vez lo veo más aterrizado por esos eventos que he podido notar, y máxime cuando ya tienen de director ejecutivo a un destacado egresado de una de las instituciones de educación pública más sobresalientes de nuestro país, y valga mi reconocimiento a la primera promoción de derechos humanos de la SAR, de la que yo también fui, como son los administradores públicos, con consejos profesionales propios como el Consejo Profesional Nacional de Topografía, deberán inscribirse y obtener, perdón, lo tengo en negrillas. Bueno, es típico de los abogados que a veces hasta los confunden con política, pero perdóname, esta no es oratoria para efectos electorales. Gracias a Dios yo ya me liberé de esos temas. Y obtener la matrícula ante estos consejos. Y, oiga, después de pagar los derechos respectivos, y si a alguien le molesta, dirá, mientras estos consejos no sean eliminados, ¿será que no serán inhabilitados entonces? O modificados por el legislador y a iniciativa del gobierno. Esto es más contundente que la verdad. Ya he explicado lo que significa un mandato constitucional, ya he explicado lo que significa una sentencia de constitucionalidad, que es el examen más fuerte que se hace en el ámbito jurisdiccional de un país y en el ejercicio de la supremacía del constituyente primario. Pues de verdad que a mí en este momento lo único que me preocupa es primero el grave vicio de nulidad absoluta que tienen esas matrículas de los ingenieros topográficos, y alcancé a anticiparlo en el saludo. Estaban muy ocupados en el encuentro, que no diré que quedó ninguneado mi saludo, pero yo les anticipé este planteamiento. Por eso me siento tranquilo, porque aquí no se trata de acorralar a nadie, sino de cuál es el mejor aporte que desde su perspectiva y desde su formación puedes hacernos, y en ese sentido de servicio social a mi querida topografía y al Consejo Profesional así lo hago. Por supuesto que se pudiera calificar como una falta disciplinaria gravísima que en 15 años no se haya aplicado esta orden constitucional. Por supuesto que se podrá decir que es un delito agravado porque a sabiendas de que tenía que hacerse, se omitió ese debido cumplimiento. Yo aspiro ahora, como le decía, es que hasta ahora realmente le entregamos ese estudio aquí ante la plenaria al Consejo Profesional y ante sus dignatarios, que a partir de este momento subsanen esa situación con la mayor urgencia, traten de salvaguardar la situación disciplinaria y penal que eventualmente se pueda presentar, y con su sabiduría puedan resolver de la mejor forma una situación que tiene un grave presunto vicio de nulidad de esas matrículas. Se pone uno a pensar cuántos contratos de topografía con esas matrículas de ingenieros topográficos se han hecho en el país,
y resulta que fueron expedidas bajo un presunto vicio de nulidad absoluta, porque quien las expidió no era competente. Así queda planteado el tema, está por escrito, yo también les haré reenvío muy seguramente ya por el conducto institucional, porque hay que fortalecer, es un deber ético imperioso, fortalecer nuestro gremio, fortalecer el trabajo de ellos. Ya veo el tocayo muy preocupado, como corresponde, tengo de por medio el tema ético, tengo de por medio el tema social, tengo de por medio la declaración del Día Nacional de la Topografía Colombiana y otros asuntos, pero créeme, yo inmediatamente no es más que me digan, porque un encuentro tan valioso como el de los académicos, yo no quiero ponerme esa carga moral encima de afectarme. Entonces, en el momento que me digan, voy a pasar al punto ético, por lo menos que alcancemos a desglosar el punto ético, y el otro ya iremos buscando espaciecitos. Gracias, lo agradezco. Primero voy a traer esta frase que rescató, me entiendo hoy en día como que es la directora de noticias de RCN, Yolanda Ruiz. Me parece que es de RCN o algo, está hoy en día de directora nacional. En esta columna, hablando de esa sensible pérdida nacional, no solo del periodismo colombiano, sino de la dimensión profesional, el compromiso social con nuestro país, como fue Javier Darío Restrepo, el decano de la ética del periodismo colombiano, tan sacrificado en tiempos de violencia exacerbada, ahora pues a medias, tendríamos que decir. Comillas, la ética no se puede imponer por ley. La ética no se puede imponer por ley. Así como me decía un distinguido exponente de la topografía colombiana del Valle, para hablar en términos genéricos y no con nombre propio. Eso es un asunto muy personal, el asunto ético. Las leyes nos las imponen desde afuera. Necesitan la coacción de policías, jueces y vigilantes. La ética no, por cuanto es un compromiso con uno mismo. De modo que en términos gruesos, uno es ético porque le da la gana. En síntesis, la ética es el ejercicio de la libertad. Pues bien, ¿qué nos pasa? Que es la otra situación que recae sobre los hombros de nuestro Consejo Profesional Nacional de Topografía. Desde la primera, yo estoy hablando de la última sentencia de constitucionalidad que comparó a nuestra profesión con la del periodismo, para efectos de la licencia. Antes, desde la primera, le dijeron, señores consejos, es cierto que ustedes están facultados, como corresponde además, para ejercer la función sancionatoria. Pero resulta que esa función sancionatoria necesita de que por ley los autoricen para aplicar un código de ética. Bien, se pone uno a mirar la situación en el ámbito internacional y hay un hecho que pudiéramos decir ya es notorio. Hecho notorio, aquel que ya no necesita mayor prueba ni mayor controversia, porque es tan evidente que se volvería uno extremadamente necio, negando la realidad. Cualquier constatación en el ámbito internacional en materia de códigos de ética, y por favor aquí los distinguidos e ilustres miembros de la comunidad internacional de la topografía lo podrán inmediatamente decir si es así o no es así, es el código de ética de ingeniería en general. Y resulta que el de topografía queda subsumido ahí. Pero cuando uno empieza a analizar las normas comparativamente, encuentra que así como
Colombia fue precursora de la jurisdicción constitucional ya siglos atrás, hasta que llegó a lo que hoy en día tenemos, ya no solo el Estado de Derecho, sino el Estado constitucional de Derecho. Resulta que también nuestro estatuto determinó que nuestra profesión es una profesión. A propósito, yo tengo título de topógrafo. Cuando hablo de topógrafo no es porque sea únicamente esa cosa tan profunda que me metieron en el corazón de ser médico. Qué responsabilidad tan grande. Te comprendo, Salvador, y te comprendo, Ricardo, que no está pudiendo ejercer porque está de presidente, y pues eso sí está de mérito y de presidente a la vez. Entonces nos toca ponerle ya una corona para decir es nuestro rey. Él también es una persona que sabe que esa es una responsabilidad muy grande, y que mientras esté en ejercicio no le clavemos la condición de mérito, porque ya no puede ni siquiera equivocarse, y eso tampoco, eso no es humano. Bien, el punto es que nuestro estatuto es autónomo. Nuestro estatuto no es dependiente como lo ha querido hacer este artículo, que se declaró condicionado y que es el Consejo el facultado. Nosotros prestamos un gran auxilio a las otras profesiones, pero no somos por naturaleza auxiliares. Una cosa es prestar el servicio y, como bien lo precisaba, ser sirviente. Hay una gran diferencia. Pues bien, entonces nos dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un estatuto autónomo y además, ¿cómo pudiéramos clavarle un código de ética profesional a las modalidades que no son de ciencia aplicada en el ámbito de la ingeniería? ¿Cómo hacemos? Cójame ese trompito en la uña, a ver cómo lo hacemos bailar, como se decían los viejos. Yo creo que ese dicho ya quedó revaluado. Hay mejores hoy en día y por favor me lo van actualizando. Tengo mucho contacto a veces en formación de pregrado o excepcional en teoría del Estado y la Constitución, e intercambio mucho con jóvenes. Entonces la cachucha no es fortuna. Bien, el punto es que entonces, si tenemos especificidad que hace que nuestra naturaleza no sea exclusivamente ingenieril, si bien es preponderantemente ingenieril en nuestra realidad, ¿cómo haríamos con esa dimensión? ¿Cómo haríamos ponernos en el proceso con lo difícil que era desde décadas del 79 a finales del 80 para lograr un estatuto legal? ¿Cómo será ahí algo tan abstracto, tan complejo, que ya queda en la responsabilidad ética de cada quien de un código de ética? Entonces se entra a plantear una fórmula intermedia, Carlos, o una fórmula media, no, digamos intermedios. Es que se faculte al Consejo Profesional para aplicar el Código de Ética en Ingeniería como está en las demás ingenierías topográficas en el ámbito internacional, pero se posibilite un desarrollo específico que tenga que ver con las modalidades que no son de la ingeniería, y además se incluyan algunos artículos necesarios en esa autorización para aplicar el Código Ético. Pero diría, es urgente hacerlo, porque nuestra profesión, y no solo nuestra profesión, las profesiones en Colombia, la formación ciudadana, la formación del ciudadano requiere hoy en día más que nunca, en este momento en que se supervive la humanidad en el planeta, de formación ética. La formación ética es tan importante que si uno no tiene un comportamiento ético en la calle puede hasta perder la vida siendo atropellado por un vehículo, porque sabe que no es buena esa decisión de atravesar una autopista a pie que no tiene ningún semáforo y que vienen con todo el acelerador. Y pudiéramos empezar a hablar de la ética desde lo cotidiano del ser humano. Por supuesto, mi principal definición ética en la vida es defensor y promotor de derechos humanos y de ciudadanía, que es la opción mía, la que yo tomé.
Pero es que resulta que si nosotros nos formamos en ética en el ámbito académico, vamos a posibilitar que esos deberes constitucionales del ciudadano pueda conocerlos un topógrafo que es un científico y que es autónomo en el ejercicio profesional. Que cada día, como alguna vez lo dijo Agustín en el encuentro que promovió el evento, el Encuentro Nacional de Topografía del Consejo Profesional, que por fortuna pudimos ver, los que no en ese momento enviamos un saludo muy querido y con un documento para que se diera a conocer. Veremos si llega el momento en que se publica mi posible libro de todo lo que aquí estoy planteando, si encuentro los suficientes entusiastas para decirle, hágale a ese libro, Carlos, que la primera edición, iremos a ver cómo la acordamos, las asociaciones, el consejo, las empresas de topografía, y claro que entregaré el libro que desarrolle estos temas y me clavaré por lo menos unos 6 meses a seguir desarrollando las 200 páginas que ya llevo para terminarlas por ahí en 100. Sí, doctor Perdomo, lleva 40 minutos. Listo. Porque vamos cerrando. Si quiere dar una conclusión, si quiere darnos una conclusión final de estos dos temas claves. Te lo ve. Resulta que no es únicamente esa norma legal, no es únicamente esa norma imperativa que no le llega a uno a la conciencia. El tema es que todas las profesiones, incluida la topografía, deben tener formación ciudadana, deben tener formación en materia de deberes. Y no por el temor del tema disciplinario o la sanción, sino por tener la certeza que si nos formamos en ética, no solo vamos a ser mejores ciudadanos, sino mejores seres humanos. Y que eso nos conecta con los principios generales de la Constitución, que eso nos conecta con los estándares internacionales de lo ético y nos permitirá comprender cómo cuando se presentan crisis tan graves en la policía, como recientes aparecieron del tema de la corrupción, aparecen de sus exponentes más representativos diciendo: nos tocó fortalecer la formación ética de quienes están ingresando y de quienes se están desempeñando para poder salir de esa grave crisis. Está lo normativo, está lo ético. Finalmente, mis pinceladas sobre la cátedra social. Me inspiré en el programa de ingeniería topográfica de la Universidad Distrital. Allá encontré, por ejemplo, que existe la cátedra propia de la Universidad Distrital a quienes se forman en topografía. Pero también pude encontrar otras materias, no solo las aplicadas a la normativa específica del desempeño profesional de la topografía, sino ya puestas en clave de entender que el topógrafo no se reduce a ser un instrumentador de aparatos, no se reduce a ser un operario de aparatos, como ustedes, queridos estudiantes, lo podrán constatar en la primera ponencia hecha por estudiantes ante un Congreso Nacional de Topografía en Bucaramanga en 1984. Esa fue la formulación. El topógrafo no se puede reducir, por muy sofisticados pudiéramos agregar, a ser un operario de aparatos o un instrumentador de él. No se pudiera explicar la comprensión del mundo desde la perspectiva geométrica que pudimos encontrar en la filosofía clásica y que pudimos encontrar en los primeros grandes teoremas traídos de la filosofía, de las matemáticas, para llevarlos a las figuras geométricas. Entonces, fue cuando, para concluir, y gracias a tu llamado, para concluir con el siguiente listado. Vista la importancia e incidencia de las ciencias sociales y de las humanidades
en los programas académicos de topografía. El otro, por supuesto, fue el de la Universidad del Tolima, cuando alcanzó, antes de la reforma educativa tecnológica, a producir títulos de topógrafo. Resulta que nos metimos en el cuento que la ley 70 del 79 lo único que hizo fue reconocer los derechos de los topógrafos, hoy se dice mejor, con formación académica informal. En la ley dice expresamente con formación empírica, y que entonces podían desempeñar su ejercicio. Y entonces, ¿qué pasaba con los programas fundadores de la topografía en el ámbito universitario? Entonces, constatamos en análisis sistemático y finalístico de esas normas que el artículo 11 del decreto reglamentario expresamente dice: quienes se hayan titulado en una universidad como topógrafos, en conexidad son topógrafos universitarios. Pues esa fue la generación que ojalá no quede como la generación perdida. ¿Qué pasó ahí? Que para que ese programa estimulara a las personas a estudiarlo y a invertir con muchos esfuerzos, planteó una nivelación especial. Llegó y dijo: mire, nosotros vamos a nivelar todas las personas que hayan adquirido una formación, ya sea del bachillerato completo o hayan hecho quinto, sexto, hoy se llama décimo y 11, y los vamos a nivelar con todas las humanidades de las licenciaturas de ciencias sociales. Los vamos a nivelar con todas las matemáticas de las licenciaturas de física y química. Por supuesto, los que ya habían hecho física y química, y esos, pues bueno, la cosa no era tan fuerte. Otros después vimos que tuvieron serios problemas de readaptación social por un penso tan tenaz. Pues bien, se veía filosofía 1, filosofía 2, filosofía 3, filosofía 4, topografía 1, topografía 2, dibujo tal, geometría analítica, tal. Entonces, se pudo estudiar las humanidades inmersos en el concepto topográfico. Y ahí aparecieron unos fenómenos como alguien, por ejemplo, que hoy en día honra académicamente la topografía, y que fue lo que me llevó con toda la certeza a tener ese inmenso honor de postular un nombre que está destinado a quedar en la topografía por muchísimo, que es el nombre de Ricardo Lozano, como topógrafo con dos importantes maestrías, una en la Universidad Javeriana y una en la universidad que hemos compartido en maestrías, la Santo Tomás. De pronto fue el único que tuvo la visión de entender que esa ley estaba reconociendo el estatus universitario de la topografía, no solo hacia el futuro, sino el reconocimiento a quienes se habían formado. Entonces salieron unos personajes, donde está incluso el suscrito, que dice uno: de razón que es tan extraño. Ahora sí empiezo a comprender por qué piensa tanto en la topografía jurídica, que era el tema estrictamente académico que iba a traer, pero el espacio no me lo permitía, que se llama levantamiento topográfico de líneas jurisprudenciales. Muchísimas gracias, mañana nos veremos.